Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Milton Vela Gutiérrez, experto en marketing político, se encuentra con nosotros. Con él vamos a conversar en torno pues a lo que está ocurriendo con esta coyuntura política aún en crisis. Señor Milton Vela Gutiérrez, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, realmente es un gusto volver a conversar contigo y bueno, son circunstancias muy complicadas, ¿no? Y situaciones que realmente desfavorecen mucho todo lo logrado durante tantos años y con tanto sacrificio de poder dar una institucionalidad a nuestra nación. Sin institucionalidad no hay nada, mi querido Carlos. En todo caso, vamos de mal en peor y eso es más que evidente. Sí, indudablemente. Ahora, Creo que vamos por partes, porque podríamos decir que antes, hace algunas décadas atrás, la pobreza, el terrorismo, ¿no? En fin, o sea, eran elementos externos los que debilitaban o pretendían debilitar la institucionalidad, ¿no? El narcotráfico, en fin, ¿no? Pero ahora vemos que desde los mismos estamentos del Estado, de los máximos, ¿no?, entes estatales, llámese poder judicial, perdón, poder ejecutivo, poder legislativo, desde estos dos pilares es que comienza a dinamitarse todo el sistema democrático y eso es lo peligroso, lo riesgoso de todo esto. totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. ¿A Lo que dónde? hemos venido Sí. viendo, observando y sintiendo es que hemos venido una deconstrucción de lo institucional, una deconstrucción del Estado en donde nosotros teníamos ciertos parámetros de referencia y que daban sostenibilidad a este crecimiento económico, a este desarrollo humano también. Lo que hemos visto es que se han ido desgranando todos los principios constitucionales que por lo menos habíamos llegado a ciertos acuerdos. No teníamos la mejor constitución, pero al menos nos mantenía en una referencia de poder actuar y ir mejorándola a partir del tiempo. Nos ha traído beneficios, pero desde un tiempo a esta parte, porque lo que estamos viviendo son efectos, ¿no? Perdón, no son causas, son efectos. Y lo que estamos viviendo es que una total falta de liderazgo, Exacto. una total falencia de los partidos políticos que nos ha llegado a que tengamos pues tantos presidentes en un solo periodo, ¿no? Esa desafectación de lo que estábamos haciendo nosotros ha generado de que tengamos lideruchos, permíteme que te lo diga así, en todos los ámbitos. O sea, no tenemos gente con convicciones democráticas, no tenemos gente que entiendan el concepto institucional y constitucional. No tenemos gente que entienda la política, porque la política no es mala. La política es un bien mayor. Pero cuando la política se vuelve subalterna, es decir, para beneficios de algunos cuantos y de unos pocos, cuando la política se convierte en el ascenso social y en el volverse rico lo más rápido posible, conlleva Sí. a través de los partidos a que nos pongan la gente que hoy nos La gobierna, ¿no? peor, la peor gente, la peor gente. Y eso hay que recordarlo, amigos televidentes. Tenemos lo peor que hemos podido sacar de esta sociedad representada ahorita en el Congreso. Y ojo, no estamos siendo exagerados ni injustos. Reitero la frase, y corríjame usted si desea, señor Milton, pero tenemos lo peor de esta sociedad representados en este Congreso. Muchos de ellos ¿No? denunciados, ¿no? Sí, no, y agrego algo, no solamente en el Congreso, ¿no? Mm. Sino que hoy vemos que existe un gobierno netamente bajo una alianza extorsiva. Es decir, lo que está haciendo la actual presidenta, como quiera llamarle, o sea, no va simplemente por la vía libre porque quiere, sino porque la vía libre le permite el Congreso. Entonces, tenemos ministros que son penosos, funcionarios públicos, se supone de alto nivel,
penosos y congresistas que yo respeto mucho a la gente que no ha podido estudiar, pero no respeto a la gente que haya estudiado y que no sepa diferenciar que esas debilidades y la ignorancia no pueden estar al servicio del país. Algo me Sí. queda claro, Carlos, de todo lo que estamos viviendo ahora, es que los oscuros intereses de todos estos políticos o politiqueros o politicuchos que estamos viviendo ahora no son más que actualmente enmarcados en tratar de que vuelvan y renueven sus aspiraciones políticas al 2026. Todo lo que está pasando, todo, tiene un objetivo, que volvamos a tener a los mismos personajes, a los mismos partidos en el 2026. Han modificado la Constitución como les ha dado la gana. Están modificando en estos momentos las relaciones que fundamentan la República, que es la separación de poderes, en un totalitarismo parlamentario que parecía extraño antes, pero hoy se está haciendo lo que se da la gana, tabla rasa. ¿Con cuál objetivo? Impunidad y reelección. Ese es el objetivo que estamos viviendo ahora. Pero no hay que irnos mucho al futuro, señor Milton Vela. No hay que irnos mucho al futuro. Veamos el presente. Usted había hablado en el sentido de que no existen liderazgos, hay un vacío de poder. Y este vacío de poder lo vemos desde la misma figura presidencial. ¿Por qué la señora Dina Boluarte no gobierna? Gobierna el Congreso. Pero este vacío de poder está generando, como hemos visto, está promoviendo, dejando la cancha libre para las organizaciones criminales y está dejando la cancha libre para la corrupción, tal como lo señaló. Sí, claro. Es que a veces no entendemos nosotros las relaciones que hay entre el poder y la autoridad, la gobernabilidad y la legitimidad. El poder, la política que dio Carlos, es para pensamientos complejos, no es para tipos que simplemente se levantaron, aspiraron y dijeron, bueno, hoy día voy a hacer política. La política moderna es una política profesional y ya estamos en lo que le denominamos política 5.0. Por lo tanto, necesitas tener conocimiento prácticamente omnisciente. Tienes que manejar un montón de disciplinas. Ese es por un lado. Por el otro lado, es para que tú puedas administrar el poder, tienes que tener autoridad. Y la autoridad no simplemente es el efecto que por la Constitución y por los poderes te le entregan, sino la autoridad es algo que tú ganas. Y lo ganas a través de la legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? Es cuando el pueblo siente que tú estás haciendo algo bueno, Se sienten representados presiente ahí. que tienes las condiciones para hacerlo. Pero cuando te quite esa confianza, ya no eres legítimo. Se pierde la gobernabilidad y cae la gobernabilidad, entonces, y el poder cae en manos de personas que no tienen la capacidad para que puedan tener una visión, puedan mandar o puedan persuadir. ¿Qué significa eso? Que al caer en el vacío, entonces, como en toda la física, siempre en la física cuando un elemento sale, otro lo llena, siempre es así. Y cuando se pierde autoridad legal, legal constitucional, Alguien asume legal el por control. capacidad, automáticamente es llegada por lo otro, por las fuerzas ilegales, Oscuras. Ajá. oscuras. Y eso es lo que vemos ahora, ¿no? Nadie le hace caso a la presidente. Es verdad. Los programas de emergencia no sirven para nadie. ¿Por qué? Porque nadie le hace caso. ¿Qué va a pasar mañana? Van a salir los transportistas. ¿Por qué? Porque los siguen matando. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué le pasa? Porque no hay autoridad. O sea, somos un país que no hay autoridad. Sí, pues Si la señora efectivamente. tuviera 5 sentidos, o por lo menos el sentido más común de todo, el sentido común, de decir, señores, yo represento a la autoridad, pero si ya no la tengo, tengo que renunciar. Es un acto cívico, histórico, porque los países sin autoridad caemos en lo que estamos llegando nosotros,
Fíjate lo que queremos llegar, que queríamos llegar a lo que es Haití, donde las grandes bandas comienzan. Porque mira, Carlos, a veces nosotros discutimos cosas que son, por ejemplo, los ácratas, ¿no? Los ácratas son aquellos que no creen en el poder. Si tú me dices, Milton, tú tienes una empresa y viene un sicario, perdón, una extorsión, y me dice, señor, usted me tiene que pagar 500 soles por que le dé seguridad. ¿Qué ha pasado en estos momentos? Nadie me da seguridad a mí, pero viene un tipo y me dice que me va a dar seguridad. Pero la policía está lejos. ¿Qué ha pasado? Que hoy contratan esa extorsión informal Claro. y se ha vuelto una costumbre. Y simplemente, ¿qué ha pasado? Que se ha perdido el poder, ya no hay autoridad. Claro, Entonces yo puedo seguir trabajando porque estoy tranquilo, porque me están dando seguridad. Pero no es la seguridad la que debe dar el Estado. claro, Pero, y ahí se expande lo que es la ilegalidad, ¿no? ah, Estas economías oscuras, ah, ilegales. Y no tenemos que ir así muy es. lejos, señor Milton, porque ahí tenemos la minería ilegal, por ejemplo, Claro. que está generando grandes cantidades de dinero. Y Carlos, algo que Sí, es también, que justo lo escribí en un artículo que tuvo mucho éxito, es que en tiempos, no hace mucho, prohibieron que las empresas formales, como en cualquier otro país, financiaran las campañas de los que ellos consideraban que les iban a dar una sostenibilidad en su desarrollo. Porque las empresas tienen derecho a la inversión y a ver ser sostenible. Uno de los aspectos fundamentales de los factores es la política. Entonces, en cualquier otro país del mundo, las empresas legalmente y transparente dicen, señor, le voy a dar 50.000 soles a tal candidato. Ok, pero acá dijeron no. Criminalizaron esa opción. Es decir, tú como empresario no puedes. Te van a meter en la cárcel. Pero hay un hecho de perogrullo. Es decir, las campañas necesitan financiamiento. Los hombres buenos a veces no tienen dinero para financiar sus campañas. Entonces, gente buena se queda sin la capacidad de ir a postular y tratar de lograr ingresar al poder para hacer el bien. lo ideal sería Pero entonces, sí, lo si las ideal sería campañas tienen financiación, sí. ¿cómo han ingresado todos estos tipos? Porque, o lo mismo que ha ocurrido, es decir, la economía ilegal, la delincuencia, Ujú. la economía informal, son los que han financiado prácticamente al 90% de los congresistas que han entrado. Ahí están, claro, claro que sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tú, cuando ellos te financian, ¿qué te dicen? Pues, ¿lo vas a hacer por el Perú o vas a defender mis espaldas? Ahí vamos al otro tema, los partidos políticos. No tenemos partidos políticos. Un partido No, no hay. político es otro soporte más, otro pilar importante del sistema democrático. Totalmente. Y lo que tenemos Totalmente. no son partidos, no hay ideología, no hay No, no hay, principios, no no hay hay. valores. Entonces, ¿qué tenemos, señor Milton Vela? No hay. O sea, se destrozó el sistema de partidos. Hoy día justo estaba haciendo un apunte, porque ayer referenciaba algo, ¿no? Sobre un artículo que quiero escribir, porque mis fuentes me acaban de decir que hay 135 solicitudes de partidos que está justamente por el portavoz de la OMPE. 135, de los cuales me dicen que probablemente lleguemos a 60 partidos para las elecciones. Anoche tuvimos Hoy día tenemos 35. 35. Anoche teníamos 35 y justo conversé de esto anoche, 35. Hoy ya somos 36. O sea, Entonces, pero vamos, parece que vamos, estos vamos a llegar a vamos a 60. aumentar, vamos aumentando, sí. Sí, sí. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se destrozó eso? Y no solo eso, Carlos, sino cosas elementales como por ejemplo de que un partido debería tener dinámica, sobrevivencia a través de sus comités No existe. y que la OMPE vaya y revise que realmente existen esos comités, han sido quitados de la ley. Sí, pues, ya cambiaron la norma, diciendo que ya no es necesario los No comités, ya necesitas. no es necesario. Ya te Pero inscribiste, ¿te das basta cuenta? con eso. O sea, basta O con el sea, papel. han puesto el gato de despensero. Los partidos han lo destrozado. ¿Te acuerdas que queríamos mejorar la Constitución?
y salieron una campaña diciendo, no, la Constitución no se toca. La Constitución, bueno, tiene razón, no puede haber una asamblea constituyente. No, que salieron todos. Pero de repente de la noche a la mañana cambian más del 50% Sí, pues, sí, sí, los, sí, sí. pero ¿para beneficio de quién? ¿Del Perú? ¿De su gente? De ellos. No, para el beneficio de los partidos políticos que lo único que quieren ahora es lo que te decía, ¿no? O sea, llegar al 2026, o sea, y te digo una cosa que a mí me queda clase como frase, ¿no? No estoy seguro por qué candidato a presidente voy a votar. Pero lo que sí estoy seguro es que no voy a votar por ningún partido que esté en el Congreso. Exacto, Y eso creo lo... que eso debería ser nuestra gente, nuestros ciudadanos. Tenemos el derecho a castigar con nuestro voto, que es lo más preciado, Ajá. a todos estos tipos, a todos estos partidos A no que le han olvidar. hecho tanto daño a nuestra No nación. olvidar, no olvidar, no olvidar, señores, y yo lo repito también siempre en el programa, señor Milton, no olvidar lo que estos partidos están haciendo con el Perú, recordar cada uno de sus símbolos, ¿no? Cada uno de sus colores, ¿no? Y cada uno de sus representantes. ¿Usted cree que le pase la factura a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación, Avanza País? ¿Cree que en las 2026 todo lo que están haciendo hoy, cree usted que les pase la factura electoral finalmente? O sea, ¿la gente no vote por ellos o es que tenemos memoria de corto plazo o simplemente nos olvidamos a cambio de, pues, de la tacita, del polito, de la promesa? Ujú. Y mira, Carlos, ha habido 26.000 personas que se han cambiado el Ujú. día de ayer de partido. ¿Por qué? Por la ambición de postular para las elecciones provinciales y regionales. Pero dadas las condiciones, vemos que los que se han cambiado son casi todos aquellos que buscan la impunidad y el poder. Sí, sí, sí. Gente que ha demostrado absolutamente una falta de carencia de valores democráticos, de principios, de honestidad, están cambiándose simplemente ¿por qué? Porque quieren entrar de nuevo al círculo, Como quieran. porque saben que el pueblo peruano tiene memoria frágil, saben que el pueblo peruano es bueno y a veces perdona en exceso. Pero perdonaremos, ¿cree usted, señor Milton? ¿Qué le dice su instinto? Mi ¿Perdonaremos instinto esta dice, vez? fíjate que, fíjate Carlos, o sea, estuve trabajando en una prospectiva justo para un grupo de empresarios que quería saber un poco la perspectiva, ¿no? Y la pregunta era cómo íbamos a estar en el 2026. Y después de haber desagregado todo con bastante academia, bastante investigación, con muchas técnicas de inteligencia artificial también que se han venido, y en los dos últimos, no fallé en las dos últimas elecciones, y lo único que te puedo decir es que, dadas las condiciones actuales, prácticamente tener 35, ya 35 es una exageración, no va a permitir al pueblo, o sea, Ujú. diferenciar quién está ahí o quién no está ahí. Se van a ocultar en esa enorme masa de partidos. Entonces las votaciones van a ser más grupales, no van a ser personales. Pero sí creo que el Congreso, próximo Congreso, va a ser mucho más pitufiado que este. Wow. O ¿Y sea, qué sucede? Que ya hemos demostrado que si un presidente no tiene mayoría en el Congreso, no funciona esto. Va a Ujú. haber, igual que ahora, a las alianzas extorsivas. Porque yo te saco, yo te voto o no te doy presupuesto. En las democracias más maduras, cuando, por ejemplo, en España, cuando el presidente, por más que gane, no alcanza mayoría en el Congreso, tiene que negociar. Ujú. Y si dado un tiempo de 2 o 3 meses no logra negociar, se hacen de nuevo elecciones. ¿Por qué? Porque entramos a la ingobernabilidad. Claro. Entramos a que de nuevo las fuerzas que financiaron, las fuerzas ilegales que financiaron a los candidatos, vuelvan a ser del Perú lo que es ahora. O sea, tenemos grandes representantes de la minería ilegal.
el oro, pesca ilegal, tala ilegal, o sea, todo lo ilegal está metido en el Congreso. Todos los males. Sí. Y salen leyes propias, porque tienen que pagar a los que le financiaron las campañas. Entonces, pero no se quiere cambiar eso. Por eso está que yo te digo, o sea, el pueblo, nuestra gente, tiene que ser bien clara, decir, señores, hay un momento en nuestra vida democrática en la que nosotros podemos cambiar la historia, el día de las elecciones. Efectivamente. El día de las elecciones es donde se muestra quién tiene el poder. Y el poder es del pueblo, a través del voto. Nosotros podemos hacer historia, pero si nos dejamos engatusar, y como bien dices tú, que con la loncherita, que con la galletita, con el juguetito, ¿nos van a cambiar? Lo que han hecho es engañarnos. ¿Para qué? Para que todo continúe. Y no todo puede continuar, Carlos. Y es un momento que tenemos que cerrar esta vieja escenografía para una nueva, con políticos jóvenes, buenos. Por eso es que yo prefiero ahora, que no desconozco quién se va a presentar, ¿no? Ya sabemos quién es quién. Pero lo que sí, tenemos que castigar a todos estos partidos que están en el Congreso. Efectivamente. Yo no voy a votar, no lo sé por quién voy a votar para presidente, pero lo que sí, estoy absolutamente convencido que no voto por ningún partido que hoy esté en el Congreso. Me quedo con esa última frase, señor Milton Vela, y la voy así a remarcar. Yo no sé por quién voy a votar estas elecciones que se vienen en 2026, pero sí sé claramente, como lo ha dicho el señor Milton Vela, por quién finalmente no voy a votar, a quién no le daré mi voto, quién no quiero que esté en el gobierno, ¿no? Llámese ejecutivo o legislativo. Como bien dice, esperemos que esta frase se acuñe para poder memorizarla y no perderla en el tiempo. Señor Milton Vela, le agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y como siempre usted nos presagia un poco el futuro y a la larga se cumple, para bien o para mal. Señor Milton Vela, le agradezco muchísimo. Encantado, como siempre, y un abrazo fuerte a todos esos ciudadanos que sí podemos cambiar el Perú, pero no por los demás, sino con nuestras propias herramientas. Que así sea.